La nota me puede estar ahí, sí. Porque en el fondo es como lo que te va recibiendo como uno sale de clase. Ya. Yo no lo separaría. Y como también trabaja lo matérico, Yo tampoco lo separaría. Sí, voy a hacer eso. Estamos ahora en el trabajo, en el montaje de la exposición de las egresados y egresados de esta escuela en el marco de la festividad de los 65 años de nuestra institución. Año que ha sido de muchas actividades, de muchas exposiciones, que nos ha llevado a tener un sinfín de actividades para poder celebrar y conmemorar lo que es la escuela en la comunidad local. Egresé el año 95 de la especialidad en pintura y obtuve la maestría el año 1998, también por supuesto en la especialidad en pintura. Así que nada, pues he tomado este desafío de convocar a esta exposición de los 65 años de nuestra escuela. Estamos celebrando precisamente esa cantidad de años y estamos cerrando una serie de actividades, de hitos que generamos durante este año en favor de esta celebración. Muy contentos por todo lo que se ha desarrollado durante el año, pero también por lo que estamos finalizando en esta exposición, que reúne distintos maestros, los maestros incluso desde el inicio. Tenemos a La Jojanosa, tenemos un trabajo de Lucrecia Acuña y lo más increíble que nos facilitaron para esta exposición una pintura, porque entendemos que el maestro Carlos Hermosilla es grabador, pero tenemos una pintura realizada por él el año 45. Así que orgulloso, ¿ya? Partiendo desde ahí, desde esos artistas, desde esa generación que formó la escuela, tenemos un tránsito hasta el año 2025 con las últimas generaciones que están exponiendo, los últimos que salieron este año desde nuestra escuela. Acabo de egresar de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, también me dedico a las comunicaciones y en mi proceso como estudiante de la escuela lo que más indagué fue el cruce entre el cuerpo y las tecnologías contemporáneas. Y finalmente en mi último año utilicé tecnología, pero esta vez para abordar la cimática, que es cómo se desarrollan manifestaciones físicas del sonido. Y en este caso creé un dispositivo para poder visualizar este sonido.
Llegué alrededor del 83, entré a primer año con Leticia. La verdad que me enfrenté a un Bellas Artes súper interesante. ¿Por qué? Porque el nivel que tenía, la exposición a la cual me enfrenté, era muy bueno, muy alto. Y de ahí continué hasta el día de hoy, que sigo trabajando, digamos, sobre todo con la enseñanza que me dio la escuela. O sea, una técnica fuerte, una técnica que me llevó a mezclar técnicas, pintura, grabado y otros. Así que yo muy agradecida a la escuela y de todos mis compañeros. Estamos llenos de historia. Y a propósito de la escuela, y a propósito de mi labor como jurado en Perú, me hicieron muchas entrevistas. Entonces, y entre algunas de esas entrevistas que recuerdo, era de unos estudiantes de la Escuela de Arte Manuel Urteaga Alvarado, que es el nombre que tiene el concurso de pintura. Un concurso de pintura rápida que se hace en el día. Entonces se me acercan estos jóvenes estudiantes y me preguntan: ¿podría usted entregarnos una opinión? ¿Qué es lo que tiene que hacer un joven estudiante o un estudiante de arte? ¿Dónde radica su potencialidad, su desarrollo como artista, como estudiante de arte? No como artista, me preguntan como estudiante de arte. Porque parece que hay ahí unos conceptos diferentes que tienen los peruanos respecto de qué es un artista y un practicante de las artes. Y algo interesante que yo me di cuenta un poco, pero no fue la oportunidad de profundizar. Las tramas. Con Jaime Gana hablábamos, que en paz descanse Jaime, pero Arnoldo, sí, es que yo ya hice una exposición que se llama Tramas Invisibles. Entonces, ¿cómo le voy a poner lo mismo? Pero Arnoldo me dice, ponle tramas visibles. ¿En serio? Ponle tramas visibles. Y así hicimos una exposición en Casa Abierta con el Jaime. Creo que nunca he terminado de salir de la universidad, o recién salí de la universidad. Y mi tema con la pintura y mi tesis siempre me persiguió durante estos 34 años y hasta que me muera. Entonces, claro, la escuela tiene un registro, tiene una memoria, tiene una narración que es muy importante, porque no solo están ellos, sino que después sigue otros artistas de otras generaciones, por supuesto, donde también contribuyen con su relato respecto a la época que estaban viviendo. Y a todo esto, era el tiempo en que se iba a hacer el salón de alumnos, ya, como se hacía todos los años. Y el salón de alumnos lo hicieron ahí, no en donde se hacen ahora en la catacumba que le llaman, sino que se hizo en el Café Vienés, porque recién como que se había abierto sala de exposiciones. Sí, y cuando y los chiquillos, cuando fue la inauguración del salón de alumnos, llega el Guatón Pinto, todo bien, todo bonito, y llega la inauguración. O sea, claro, sí, 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 sí. Y todo sudado. Entonces llega y su discurso, o sea, como que él llevándose los galones, ¿no? de la escuela, de la exposición y qué sé yo.
Y está en lo mejor del discurso cuando aparece un burro de verdad, un animal. Yo ahí supe que ellos habían arrendado un burro, porque de los burreros de la feria, qué sé yo. Arrendaron el burro y sí, pues no sé cuánto plata le pagaron y él dijo que bueno, el dueño del burro. y ya entró el burro ahí con toda majestad. Y el pinto se puso, sin mentirte, rojo, así rojo. Y claro, casi morado. Sí. Y saca su pañuelito así, y se fue. Delante de todos, corrió el burro. No, y se fue ofuscado, no. Ofendido, sí, terriblemente. Y de ahí ya cruz con la escuela. Nada, cero. No la alcanzó a cerrar. O sea, no pudo cerrarla, la verdad. Pero de ahí se empezó a deteriorar más la escuela. De ahí ya no tuvimos ninguna ayuda de nada. De ahí entró, me parece, otro DC. La conocí sin querer. Ella andaba con un recorte mío en su bolsillo, en su billetera. Resultó que la tía de ella era la modelo de la escuela, la Nuri. Y justo yo necesitaba una modelo. Y ella le presentó, le mostró el dibujo, el recorte de la exposición de una pintura que se llamaba Deseo. Y resulta que Nuri le dice, yo conozco a ese pintor. Y me presentó a Priscila. Y resultó que empezó a ser mi modelo y hasta hoy día ahora estamos juntos y ahora es mi inspiración en mis trabajos. Pinto con ella prácticamente a diario, estaba durmiendo porque sigo con mis trabajos, mis diseños. El año 1975 tuve una enfermedad que hasta el día de hoy no sé qué es lo que era. Me enfermé yo el año 75 y me desaparecí de la escuela. No fui durante un par de semanas. Y la escuela, que era dirigida por Lucrecia Acuña, que nosotros le decíamos cariñosamente Quecha, y la Quecha mandó al secretario de la escuela, a Ricardo, que era un joven de unos 30 años más o menos, alto, muy alto, 1,80 metros más o menos. Lo mandó a mi casa para ver qué me pasaba, porque no estaba yendo a clases. Entonces, bueno, llegó Ricardo a mi casa y lo recibieron mis dos tías octogenarias, mi tía Mercedes y mi tía Emma, muy viejitas ellas, apenas hacían las cosas de la casa. Y Ricardo tuvo que identificarse quién era y a qué venía. Entonces mis tías lo dejaron pasar. Yo estaba encerrado en una pieza al último, en la última parte del jardín de mi casa, en el Cerro Alegre. Llegó Ricardo y mis tías abrieron la puerta donde yo estaba durmiendo y me encontró ahí, tirado en la cama, y hizo una expresión que todavía no la puedo olvidar, que es como, no sé, una expresión en la cara terrible, de asombro, de tristeza, no sé, un montón de cosas.
Bueno, yo estaba así porque había perdido la capacidad de levantarme de la cama. Ya no podía levantarme de la cama. Mis manos y mis piernas no valían. Había dejado de escribir, o sea, no podía escribir. No podía levantar una taza para tomar el té. No podía cerrar los ojos en la noche. No podía dormir. Entonces, todo eso me tenía en una situación horrible. Imagínate, 2 semanas tirado en la cama en esa situación. La cuestión es que Ricardo bajó a la escuela y al otro día, o sea, no fueron ni 24 horas, ni 48 horas, ni una semana, ni un mes, nada, sino que al otro día apareció un doctor en mi casa, un médico. Y el médico me evaluó, me puso todos esos instrumentos que llevan los médicos para tomar la presión, para ver el estado cardíaco, el respiratorio de los pulmones, me vio las uñas de las manos, el ojo, cómo tenía los ojos, la lengua. O sea, me hizo un tremendo examen. El hombre se esforzó por llegar a una conclusión médica en la situación en que yo estaba. La cuestión es que el médico, me dejó un listado de remedios que seguramente muchos tenían que ver con el sistema nervioso o algo así. La cuestión es que me lo dejó ahí, encima del velador, me dijo, y usted tiene que tomarse esto. Y se fue. Bueno, yo volví a quedar solo otra vez en mi habitación. Y de esa receta, esa cantidad de médicos, nunca los pude comprar, nunca mis tías pudieron bajar a comprar eso porque eran muy viejitas y yo tampoco podía bajar. Así que el tiempo siguió transcurriendo y yo ahí, hasta que pude empezar a mover todo, mis manos, las piernas, cerrar los ojos, agarrar la taza para tomar agua. Y bajé al jardín de mi casa a arnear tierra. Y con esa tierrita me hice cataplasma de barro y también me hice fricciones de agua helada y empecé a tomar limón con aceite de oliva en la mañana. Y lo mejor de todo eso es que yo me automediqué. Lo mejor que me hizo, que yo encuentro que me resolvió un poco, en gran medida mi tema, fue las fricciones de agua helada, porque yo me la hacía y todo me temblaba. Me temblaba la nuca, me temblaban los hombros, la pantorrilla, los dedos de las pies y de las manos. Eran como terremotos, pequeños terremotos que tenía en cada parte del cuerpo. Entonces, bueno, ahí estuve 2, 3 o 4 semanas más, no me acuerdo en este tiempo, a esta altura del partido, no me acuerdo. La cuestión es que cuando me levanté, lo primero que hice, cuando ya tenía ánimo, energía, fue echarme una buena duchada, lavarme el pelo, tenía el pelo largo, puse mis blocs de dibujo, mis cajitas con lápices, mis carboncillos, carbón de sauce y todas esas cosas. Y bajé a la escuela a ver, para reinsertarme o no. Iba tan flaco, tan delgado que de esa situación, que en la bajada que va a dar a la escuela, que tú llegas arriba en Montemar, donde está el edificio en Montemar, esa bajada tiene mucha pendiente. Entonces los horarios de la escuela eran 3:30 a 8:30. Y a esa hora en Valparaíso sale el viento. Todo el mundo conoce el viento de la tarde en Valparaíso. Bueno, la cuestión es que yo empezaba a bajar esa cuesta ahí en Monte Alegre, me agarraba el vientecito y me dejaba como una pluma en la puerta de la escuela. Así de flaco estaba. Y llegué ese primer día a la escuela y todos me vieron. Era una especie de fantasma que recorría los talleres. Y yo llegué a mi sala
estaban todos ahí, me acuerdo de la chica Vergara, me acuerdo de la Matilde Díaz, me acuerdo de la señora Iris, todos estudiantes, y me acuerdo también de los profesores que estaban ahí a la espera, de Camilo Carrizo, el profesor Moreno, del taller de escultura, que era muy buen profesor. El profesor, la señora de arte gráfica, Orostizaga, Nelly Orostizaga, estaba la Quecha, la Leticia Ruiz, Tito Pará, todos ellos me recibieron y se alegraron mucho de que yo volviera, que yo estuviera ahí de nuevo. Entonces por eso digo que la escuela es el alma de Valparaíso, porque esas cosas, esa resiliencia, esa fraternidad, ese amor, tal vez podría decir, ese amor, aunque sea una palabra tan manoseada, pero se ve y es tangible, o sea, se concretiza. Y bueno, y ahí empecé de nuevo. Eso sucedió en la Escuela de Bellas Artes cuando funcionaba en el Palacio Bauriza, que hoy es museo. Y de ahí nos cambiamos al Cerro La Loma, en la cual hoy día está funcionando aún la Escuela de Bellas Artes y ojalá nunca deje de funcionar. Una vez estábamos en la plaza de Bismarck con los compañeros y encontramos un caballo que andaba pastando solo, como a las 7 de la tarde. Y lo llevamos a la escuela, y lo encerramos en la parte de atrás para dibujarlo al otro día, le pusimos agüita, pasto. Bueno, y después nos vinimos y al otro día llego a la escuela y la directora me dice: oye, flaco, ¿qué pasa con el caballo? ¿Qué caballo? Me dijo: no te hagas el weón, vinieron los carabineros y el dueño del caballo y le tuvimos que entregar el caballo. Ah, sí, que lo encontramos y lo trajimos para dibujarlo y
hoy día íbamos a utilizarlo. Esa fue la famosa historia del caballo. Con materiales. Habitante de tu destino, ¿por qué quieres salir de tu destino? ¿Por qué quieres romper los lazos de tu estrella y viajar solitario en los espacios y caer a través de tu cuerpo, de tu cenit, a tu nadir? No quiero ligaduras de astro ni de viento. Ligaduras de luna buena son para el mar y las mujeres. Dadme mis violines de vértigo insumiso, mi libertad de música escapada. No hay peligro en la noche pequeña encrucijada, ni enigma sobre el alma. La palabra electrizada de sangre y corazón es el gran paracaídas y el pararrayos de Dios. Habitante de tu destino, pegado a tu camino como roca, viene la hora del sortilegio resignado. Abre la mano de tu espíritu, el magnético dedo en donde el anillo de la serenidad adolescente se posará cantando como el canario pródigo, largos años ausente. Silencio, se oye el pulso del mundo como nunca pálido. La tierra acaba de alumbrar un árbol. Durante la pandemia hice este trabajo y me impliqué en el momento que estábamos viviendo, que estábamos aislados de todo, en un encierro obligado. Y justo en ese momento me entero que hay una convocatoria para un concurso que se llamaba Paz de mi Alma, la Sala Viña del Mar. Y así es que participé y hice este trabajo que se llama Pandemia 2020. Para realizarla utilicé materiales que son esta reja metálica, al parte de un maniquí, también papel reciclado. Bueno, y acá se puede ver que está tratando la figura de salir de este encierro. Hay una puerta de esperanza, por eso no está cerrada completamente. Y bueno, eso es lo que yo quise expresar, que a pesar de que está encerrada, igual el rostro tiene una calma. Hola, soy Jaime Jara de Casablanca, pintor, y esta es mi obra que se titula Ruta 68, basada en la Ruta 68 que recorre el Valle de Casablanca y divide al valle en dos. Es una serie de 18 obras que empecé en el año 23 y terminé en el 25, en los cuales puse también en
Casa Blanca en el Centro Cultural. Y refleja un poco el valle, los montes y por supuesto la ruta como una gran herida que dividió al valle en dos. Hay una sala más que vamos a hacer. Hay dos salas más que vamos a hacer. Esa es la que está aquí en la entrada. Esa que está acá y la que está en la balcón. Bueno, este es un poema de mi primer poemario. La lengua es un ojo que encalla, el poemario. Y el poema se llama Esperar la vuelta del reflejo. Vi surgir la edad final de la operada pobre ilusión, disponer su puesta en escena, recoger aquello que le era más familiar, basando su actuar en motivos muy simples. Pero la dedicatoria definía su lugar y el epígrafe otro lugar común, una máscara, habida cuenta de sí misma, sitúa nuestro espejo. Solo resta esperar la vuelta del reflejo. Sí, ahí, déjalo ahí con esa inclinación. ¿Creerás que ya no me duele? La luz del sol se cuela como urticaria por la ventana, sobre la piel, lindas piernas a raudales, tiene la enfermera, el otro gracioso elemento, oscuro de esta comedia, intermite como signo triángulo púbico sobre las cabezas de las butacas, aunque el respetable crea que solo participa del deseo parodiado, pasivamente como mero objeto espectador, más un voyeur, porque ¿quién elige en lo que se transforma, sin dejar de verse? Gregorio Samsa lo sabía, tenía las horas contadas. Bueno, en realidad todo el poemario funciona en base a muchas imágenes. Y significar de que las construcciones de la palabra tienen mucho que ver con las construcciones de las imágenes, en mi caso. Yo empecé primero a pintar, ingresé a la Escuela de Bellas Artes el año, hace mucho tiempo atrás, el año 82, después de haber estudiado 2 años arquitectura, y ahí me quedé. Terminé los estudios de Bellas Artes y egresé como maestro en la especialidad de pintura. Bueno, de ese tiempo a esta parte, siempre cuando pintaba ponía títulos muy largos en mis cuadros, entonces siempre estaba la inquietud de la palabra, y bueno, me di cuenta de que ahí había un espacio vacío que no se llenaba con la pintura,
Lo que me llevó a tomar más en serio, sistematizar la lectura de la poesía en este caso, sí también mucha prosa, pero poesía sobre todo. Y luego escribir para dar cuenta de un espacio vacío que uno va dejando, que al final es lo que te hace tomar ciertas decisiones y por qué una cosa y no otra. Ahí hay un punto importante, porque yo pude haber vuelto a terminar los estudios en la escuela de arquitectura y no lo hice. Fundamentalmente por motivos económicos, pero principalmente porque me atrapó la pintura. Y claro, en esta cosa de ir llenando los espacios vacíos, me di cuenta de que ese era un espacio que se colmaba bien. Y la apuesta que tras tanto tiempo sigo siendo esencialmente un artista visual, como se tiende a decir ahora, pero a mí me gusta más visualizarlo y especificarlo en la estética, ¿ya? Más que en el conceptualismo. El concepto siempre va a ser poderoso. Fue algo que la Escuela de Bellas Artes en realidad no nos dio mucho, nos dio lo básico en ese sentido. Hay una crítica. Los maestros no hablan de estas cosas, hay otra crítica. Pero bueno, sí nos dio herramientas para la cocina pictórica y eso lo agradezco mucho. Para la cocina del dibujante también. Y en eso la Escuela de Bellas Artes yo pienso que sigue igual siendo fuerte. Los otros espacios vacíos del conocimiento los fue llenando uno lo mejor que pudo. Y heme aquí con esta doble cualidad de indagar por la pintura, pero también por la escritura. Eso para mí ha sido darle sentido a la vida, más allá de la cosa, del asunto familiar, que es muy potente también, porque yo tengo familia, tengo 2 hijos grandes ya, tengo a mi pareja, pero uno como ser complejo necesita también de algo más íntimo que solamente de uno, porque al final los hijos parten por otro lado o se quedan más cerca tuyo, pero igual tienen sus vidas, son en sí mismos, tu pareja también en sí misma. Y si quieres que funcione la cosa, tienes que dejarla ser en gran parte en sí misma, lo mismo que yo soy en sí mismo, para que funcione como pareja, lo cual podría ser una contradicción, pero bueno, parece que las contradicciones son lo que nos definen más como seres humanos. Después se fue distanciando, después de los 30, después de 35 y después de los 40. ¿no? Ahora ya no tienen. Tienen perro o gato. Sí, es raro todo eso. Y uno se desencaja de repente, como que no encaja. Trabajo en esta escuela hace bastante tiempo, yo creo que más de 2 décadas, cercana a la 3ª década. Soy un profe de los más antiguos que va quedando. Ver a tus profes que se fueron retirando, después te toca a ti, ¿cierto? Tomar esa sensación de madurez, ¿cierto? Pero esta escuela, desde que entré, me marcó completamente. Me hizo un trayecto de vida muy relevante y que me ha hecho crecer de manera humana como profesional. Es importante destacar también que es una elección de vida en el fondo. No es fácil tomarla frente a las adversidades económicas sobre todo, pero uno sigue su camino porque tiene una convicción frente a él.
en mi caso, a mí me ha resultado bastante positivo todo este trayecto. He podido alcanzar cosas que no las esperaba, como por ejemplo ser profesor. Mi proyecto era, no sé si artista, pero sí dedicarme a lo que es la plasticidad, de todo lo que tiene que ver con las artes, sobre todo visuales y plásticas. Soy profesor del área de escultura en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso desde el año 2019 y también soy encargado del área de extensión. Surgió esta iniciativa de hacer un encuentro, una exposición que reuniera exalumnos. Esta es la segunda versión que hacemos, que fue el año pasado, el 2025, y la primera versión o la iniciativa comienza con este ánimo de poder juntarse de nuevo, pensando que la primera versión, que fue hace 2 años atrás, 3 años atrás, ocurrió justo después de la pandemia. Estaba este ánimo de juntarse y también de volver a conocerse como desde los estudiantes de las distintas generaciones en un espacio en común, que se puedan ver, puedan como reconocer los trabajos que ellos hacen y entender a la escuela también como una comunidad que comparte su experiencia, comparte sus procesos creativos y también tienen como este espacio de formar comunidad que es la escuela. Y desde ahí surge esta iniciativa de hacer una exposición de exalumnos que sea una especie de nueva tradición que de aquí se inaugure. Entonces, bueno, ya tenemos una segunda versión, que es la de este año, que tiene diferencias con la primera. Los trabajos, si bien la primera era un trabajo mucho más retrospectivo, en esta segunda versión ocurrió la característica que los trabajos que se presentaron eran curiosamente nuevos. Independiente que fueran de distintas generaciones, la gran mayoría mostró trabajos nuevos, inéditos. Por lo tanto, también cuenta como una especie de radiografía al quehacer de la producción artística regional de artistas que salen desde la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Con Rodrigo trabajamos en la curatoría de la muestra, desde convocar a los licenciados históricos de la escuela, la distribución, armar los salones, porque nosotros distribuimos los salones por generaciones. Nosotros como profesores y licenciados de la escuela también fuimos parte de esta muestra. Lo bonito de esta instancia es poder compartir con licenciados de la escuela. Yo a muchos de ellos no los conocí nunca y el momento de la inauguración fue muy grata y bonita porque se genera este momento de compartir, de volver a encontrarse. Mi nombre es Cecilia Udillo, soy de Combarbalá, actualmente vivo en Valparaíso. Este es mi último año en la Escuela de Bellas Artes con especialidad pintura. Mi trabajo se basa en la constante exploración de materialidades, pasando desde el metal, la tierra y la oxidación. En un comienzo empecé a pintar murales, luego serigrafía y ahora me especializo en la pintura. Bueno, mi trabajo invita a reflexionar sobre la identidad, la historia y el territorio. A mí me interesó el arte desde temprana edad, ya que mi abuelo es escultor en piedra combarbalista. Entonces hubo una gran estimulación sobre la creatividad y también de mi territorio amado, que es Combarbalá, que también es muy inspirador.
La verdad es que la muestra no es una muestra tanto lo artístico, sino que un pretexto de lo colectivo. Y yo pensaba toda esta semana, que digo, en la presentación, y me recordaba de los textos de Ben-Chul Han sobre la crisis de la narración y también de los rituales, ¿ya? Entonces, la desaparición de los rituales. Y creo que esta muestra tiene que ver con eso, con la permanencia, tiene que ver con la capacidad de nosotros de convocarnos, de querer estar aquí. Entonces, desde ahí creo que la pensamos, desde ahí creo que uno se siente feliz estar al frente de esta escuela, de convocar y de estar junto a ustedes, porque esa es la idea, de generar un rito. Por ahí les voy a leer, dice: un rito es una ceremonia o un conjunto de actos simbólicos, como el de ahora, que se realizan en forma sistemática y repetitiva, siguiendo reglas establecidas con el fin de reforzar la identidad de un grupo. Creo que eso es lo que está sucediendo hoy. Creo que no estamos haciendo una muestra de arte, sino que estamos diciendo que la escuela existe, la escuela tiene que tener larga vida, y desde ahí estamos construyendo. Esta exposición, más que una exposición, vuelvo a decir, es un ritual contemporáneo que nos permite reunirnos y generar un relato, un relato que está tan débil en este tiempo, en esta época en que todo es inmediato, líquido. ¿Dónde está el profesor Luis? La modernidad líquida, que nos borra todo, que todo desaparece muy pronto. Creo que esto se debe seguir repitiendo, tiene que seguir siendo un ritual, así es que todos ustedes se merecen un gran aplauso por estar.